Bueno, pues ejercicio 59. Me dicen que todos los miércoles por la tarde voy a clase de fitness en el gimnasio de la universidad. Miguel nos controla el tiempo que pasamos en cada una de las máquinas del gimnasio. Ese tiempo está distribuido según una variable aleatoria exponencial de media 45 segundos. En el gimnasio hay 10 máquinas para ejercitar la parte superior del cuerpo y 15 para la parte inferior. De ellas, Miguel selecciona algunas para hacer un circuito. Primer apartado. Si Miguel selecciona para el circuito 13 máquinas distintas, ¿qué distribución tiene la variable aleatoria número de máquinas de la parte superior del cuerpo seleccionadas para el circuito? Fijaros que está seleccionando 13 máquinas distintas de una población en la que hay 10 de parte superior y 15 para parte inferior. Es decir, en total hay 25 máquinas para elegir. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es definir la variable que cuenta el número de máquinas de la parte superior del cuerpo seleccionadas, teniendo en cuenta que selecciona 13 distintas. Si selecciona 13 distintas, esta selección tiene que hacerla sin reposición. Por lo tanto, en esta variable en la que estoy contando éxito, siendo éxito ser de parte superior, es un muestreo sin reposición. La variable aleatoria que modela muestreos sin reposición es el modelo hipergeométrico. Un hipergeométrico en el cual el tamaño de la población es 25, 10 más 15, D es el número de individuos en la población con la característica ser de parte superior, que según hemos visto en el problema hay 10 para la parte superior, luego D vale 10 y N vale 13 porque Miguel está seleccionando 13 máquinas distintas. Apartado B. Al final de este apartado añadiré un apartado B' y lo mismo un apartado C'. Bien, me dice que llevo 15 segundos en la primera máquina. ¿Qué probabilidad hay de que tenga que seguir en ella durante al menos 20 segundos más de los que ya llevo hasta que Miguel nos dé la señal de cambio de máquina? Bueno, pues cronometramos el tiempo en segundos que pasamos en cada una de las máquinas. Nos decían en el enunciado que esta variable aleatoria tiene una distribución exponencial de media 45 segundos, con lo cual el parámetro lambda es 1 partido por 45. Eso quiere decir que en promedio se produce un cambio cada 45 segundos o un 45avo de cambio cada segundo. El parámetro de escala de esta variable es la media, el inverso del lambda, el inverso de 1 partido por 45, bueno, pues es precisamente 45. Planteamos la pregunta, dado que llevo ya 15 segundos en la máquina, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que seguir al menos, bueno, aquí podría haber puesto mayor o igual que, como es una variable continua, pues puedo dejarlo también así, 20 segundos más de los que ya llevo, 20 más 15. Bueno, pues esta probabilidad, utilizando esa propiedad de pérdida de memoria que tiene la distribución exponencial, la puedo calcular simplemente haciendo la probabilidad de que esta exponencial sea mayor que 20. Ya no voy a entrar ahora en Minitab en esta pregunta, esta probabilidad la sabéis calcular ya perfectamente, seguro, y vale 0,6412. Añado una pregunta más. ¿Cuál es el tiempo máximo que paso en cada máquina con una probabilidad del 95%? Fijaros que en el apartado anterior me preguntaban cuál es la probabilidad de que suceda cierta cosa. Y aquí me dan la probabilidad 0,95 y me preguntan el tiempo máximo que paso en cada máquina. Es decir, estamos buscando un tiempo t sub 0 tal que la probabilidad de pasar como máximo ese tiempo t sub 0 en la máquina sea 0,95. Es decir, si escribimos esto, pasar como máximo ese tiempo en la máquina en función de la variable aleatoria t y del tiempo t sub 0, bueno, pues eso se escribe como que es la probabilidad de que t sea menor o igual que t sub 0, que el tiempo pasado sea como máximo menor o igual que el valor t sub 0. Es decir, que el valor t sub 0 es el valor de la variable aleatoria exponencial que deja a su izquierda una probabilidad del 95%, es decir, es el percentil del 95%. Esto sí que lo voy a resolver ahora con Minitab para que veáis. Gráfica de distribución de probabilidad, gráfica de distribución de probabilidad. El modelo es el exponencial. ¿Dónde está? Aquí. De parámetro de escala 45 y ahora el área sombreada está definida por una probabilidad de una cola de la izquierda, porque fijaros que es una probabilidad de ser menor o igual que, ¿vale? Y la probabilidad vale 0,95.
Y entonces Minitab en el eje horizontal me devuelve el valor que deja a su izquierda una probabilidad del 95%, de tal forma que este valor t sub 0 son 134,8 segundos. ¿De acuerdo? 134,8 segundos. O sea, es decir, algo más de 2 minutos. Siguiente, ¿qué probabilidad hay de que durante los 5 primeros minutos de clase Miguel nos diga que tenemos que cambiar de máquina por lo menos 6 veces? Bueno, pues voy a volver a hacer con el Paint el dibujito de la situación. Aquí tengo el tiempo. Uy, qué mal. Bueno, el tiempo que va en segundos en este caso, ¿vale? Porque la tasa me la daban, me decían que la tasa de cambio de máquina era una de cada 45, un cambio de máquina cada 45 segundos. Y entonces, bueno, aquí empieza a contar. Miguel nos tiene este tiempo con esa distribución exponencial. Y aquí se produce el primer cambio de máquina. A continuación, nos ponemos en la siguiente, tras otro tiempo exponencial del mismo parámetro. Volvemos a cambiar de máquina. Aquí se produce el segundo cambio. El tercer cambio de máquina se produce aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Así, sucesivamente. Y entonces me dicen que evalúe el número de cambios en los 5 primeros minutos. Los 5 primeros minutos son 300 segundos. Luego, lo que voy a hacer es contar el número de ocurrencias que se producen en este intervalo de tiempo desde 0 hasta 300. Como el tiempo entre ocurrencias consecutivas sigue una distribución exponencial, el número de ocurrencias es un proceso de Poisson. Y entonces definimos la variable R0300, el número de cambios producidos en 300 segundos. Este número de cambios, como estoy con la discreta, número de ocurrencias es la distribución de Poisson de parámetro la tasa por unidad de tiempo multiplicada por el número de unidades de tiempo. Como estoy trabajando con segundos, lambda es 1 partido por 45 y entonces el modelo de la Poisson es de parámetro 6,66. Tener que cambiar de máquina por lo menos 6 veces es que esta variable sea mayor o igual que 6. Bueno, pues con el modelo de Poisson, con Minitab, esa probabilidad vale 0,6538. Y voy a añadir un ejercicio más, un apartado más. Y me dice cuántos cambios de máquina, como máximo, indicará Miguel en los próximos 5 minutos con probabilidad del 80%. Aquí nuevamente el valor de la variable no lo sé, conozco la probabilidad de un cierto suceso, que es que el número de cambios sea como mínimo una cierta cantidad en ese intervalo de tiempo de 5 minutos. Bueno, pues planteamos la pregunta tal como nos la dicen, la probabilidad de que como mínimo se produzcan n cambios en 5 minutos, que esa probabilidad es 0,8, y expresado en función de la variable que acabamos de definir para el apartado anterior, lo que tiene que suceder es que esa variable sea mayor o igual, como mínimo, mayor o igual que esa n minúscula, ¿vale? De tal forma que esta n es el valor de la variable Poisson de parámetro 6,66 que deja por encima, mayor o igual que, el 80% de la probabilidad. ¿Vale? Esto no es el percentil del 80%, ¿eh? Mucho cuidado, porque es probabilidad de ser mayor o igual que. Los percentiles son siempre valores que dejan por debajo, probabilidades a la izquierda. Bueno, pero Minitab sí que me permite calcular esto. Con gráfica de distribución de probabilidad, modelo de Poisson de parámetros 6,66 y ahora el área sombreada está definida por una probabilidad, no por un valor de la variable, yo desconozco el valor y es una probabilidad de la cola de la derecha y esa probabilidad de la cola de la derecha es 0,8. Insisto, es una probabilidad de cola derecha porque es de mayor o igual que, ¿vale? Bueno, pues cola derecha y 0,8 la probabilidad. Bueno, pues entonces aquí vemos que casi lo más próximo al 80%, pero por debajo del 80%, el valor de la variable es 5. Y entonces, como mínimo, nos daría que cambiamos de máquina 5 veces en esos minutos, en esos 300 segundos. Fijaros que si yo quiero que la probabilidad sea por lo menos el 80%, yo debería coger el valor anterior, el valor 4. De tal forma que
Si me dicen simplemente para que aproximadamente con probabilidad del 80% tengamos como mínimo ese número de cambios de máquina, bueno, pues el valor de la n sería 5. Si yo quisiera para que esta probabilidad fuera por lo menos el 80%, repito, viendo cómo es la gráfica, para que aquí a la derecha del valor que yo ponga en el eje de las X haya por lo menos el 80% de la probabilidad, el valor tiene que incluir también al valor 4, ¿vale? Que se le añadiría ese 0,105023 al 0,7937. ¿Vale? Bueno, pues con este ejercicio terminamos ya esta parte de problemas de este bloque de temas. ¿De acuerdo? Chao.